En 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hoy me gustaría tratar sobre el tema venciendo la tentación. Cuando el hombre se aleja de Dios, la vida sexual se desfigura completamente. Adán y Eva se encuentran frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Unos instantes atrás, Dios los había dejado allí con una mente pura e inocente, cubiertos por un manto de santidad. En la siguiente escena, el Señor los busca por el huerto y no los encuentra. Su voz estremece el universo, lleva en sí misma tanta autoridad como cuando Cristo le dijo a Lázaro, después de 4 días de muerto, que saliera de la tumba. La voz de Dios traspasa los cielos y llega al lugar donde se encuentra la primera pareja, y Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Como podemos ver, la primera pregunta del Señor es: ¿dónde estás tú? Muchas personas llamadas cristianas a veces le fallan a Dios y tratan de esconderse de Él. Así como Adán le falló a Dios, él tenía el conocimiento muy claro de lo que el Señor quería para la vida de él. Pero Adán, ahí fue cuando rompió toda la pureza que tenía al entregarse a un deseo incorrecto. Y por eso el mismo Señor le dijo: ¿dónde estás tú? Porque el mismo Adán que el Señor había dejado en el huerto ya no estaba en el huerto. El pecado lo sacó definitivamente del huerto del Edén. Y cuando cualquier persona peca, no importa a la iglesia que esté asistiendo, no importa las oraciones que haya hecho, cuando ellos pecan, prácticamente están huyendo de Dios y están yendo al mundo del pecado de ellos. Y la segunda pregunta que el Señor le hizo fue: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, cuando un niño está desnudo, él camina por la casa, por cualquier lado, no importa los que estén, ellos no se incomodan. ¿Por qué? Porque no tienen ese concepto en su mente. Ese concepto llega cuando las personas ya tienen más madurez, y Adán era como un niño inocente. Y por eso él tuvo miedo porque estaba desnudo. Y el Señor por eso lo confronta y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí fue donde entendió que él había comido del árbol que Dios le había prohibido, y le dijo: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Como podemos ver, no podemos engañar a Dios. La persona cuando peca no puede esconderse de Dios, porque Dios todo lo ve. Y el mejor camino que cualquier persona pueda tener es cuando asume que ha fallado. Se refugia en la palabra de Dios. Toma esa palabra como una fuente de bendición. Y es ahí cuando las personas confiesan con un corazón abierto y Dios los perdona, porque no hay persona en esta tierra que no haya pecado, pero el mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio del pecado del hombre. Y cuando uno acepta a Jesús, está aceptando también al Padre y está aceptando también al Espíritu Santo. Por eso no podemos jugar a ser cristianos, sino que debemos mantenernos en ese orden espiritual. Dar testimonio de que Dios está con nosotros, porque nunca hemos dejado que el pecado nos persiguiera y volviera otra vez a nuestras vidas, sino que hemos mantenernos fieles a Él en todo tiempo, porque ahí los brazos del Señor están extendidos sobre cada uno de nosotros. Un cristiano de una península de Corea visitó a uno de los misioneros que allí estaban y le dijo que había aprendido el Sermón del Monte y deseaba repetirlo delante de él. Enseguida aquel cristiano repitió palabra por palabra sin que le faltara una sola los 3 capítulos que componen el mencionado sermón. Cuando terminó, el misionero dijo a este cristiano que era necesario poner por obra las enseñanzas del sermón, a lo que aquel creyente replicó: así lo aprendí, procuraba yo memorizarlo
todo de una vez y las palabras se me iban. Entonces aprendí de memoria un versículo, salí en busca de alguno de mis vecinos y en él practiqué la enseñanza de ese versículo y se me quedaron bien las palabras. Entonces procuré aprender de esa manera todo el sermón y así lo aprendí. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por tu bondad, tu misericordia y por la enseñanza de tu palabra, porque la misma palabra tuya es la que nos ha orientado en la manera que debemos vivir y la manera como debemos estar muy conectados contigo. Gracias porque esa palabra fue la que nos cambió, nos transformó y nos ayudó a conectarnos contigo. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.